nombre es Leticia Lorenzo, trabajo como jueza penal en la provincia de Neuquén, en la Argentina, y me han invitado desde la especialización de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Rosario para compartir con ustedes una visión sobre qué significa hacer un sistema judicial más accesible e inclusivo. En principio, me parece que es sumamente importante establecer que estas dos características, la inclusión y la accesibilidad, no las manejamos o las sostenemos por una cuestión antojadiza o de moda, sino que son mandatos que tenemos todos los países que integramos la región iberoamericana desde hace muchos años. Concretamente, hace más de una década se aprobaron las 100 reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, donde se establecen una serie de definiciones sobre cómo deben funcionar los sistemas judiciales. Desde el rol que desempeño y desde lo que significa la justicia penal específicamente, creo que esas reglas nos establecen lineamientos que se vinculan con varias cuestiones que hoy en día están en discusión o en implementación en nuestra región. Por un lado, la oralidad como método de trabajo del sistema judicial es una cuestión muy importante porque lo que permite la oralidad no solamente es que las decisiones se tomen en forma más rápido, sino que permite algo que es un valor más importante, y es la inmediación entre la persona que va a tomar la decisión y las personas que están buscando una decisión judicial. Es decir, el cara a cara, el que la persona que recurrió al sistema judicial vea concretamente quién le está tomando la decisión. Por eso, transitar hacia sistemas orales es uno de los mandatos de esta época si queremos hacer una justicia más accesible. En segundo lugar, esto no está establecido específicamente en las reglas, pero cada vez en nuestro país concretamente se instala más como una necesidad que trasciende la cuestión constitucional. Nosotros tenemos regulado en la Constitución desde su origen el juicio por jurados y lamentablemente recién en el siglo XXI algunas provincias han empezado a implementarlo. En el siglo XX, la única provincia que implementó juicio por jurados en nuestro país fue la provincia de Córdoba, con un sistema escabinado. ¿Por qué es importante el juicio por jurados? Por varias razones. En primer lugar, porque permite una participación activa de la ciudadanía en la gestión de la conflictividad. Y los sistemas judiciales del siglo XXI no podemos seguir haciéndonos los y las distraídas con relación a la exigencia de la ciudadanía de mayor participación, de mayor claridad y de mayor comprensión en las decisiones. Entonces, la participación ciudadana es un valor. En segundo lado, porque es la concreción real de la garantía constitucional de imparcialidad. Las constituciones, al regular el Poder Judicial, establecen que el mandato de las decisiones judiciales es que sean decisiones imparciales. ¿Quién más imparcial que una persona que va a intervenir solamente una vez en su vida en un solo juicio para tomar una decisión sobre una sola persona? Una persona que no conoce, una persona a la que ve por primera vez en el juicio, una persona sobre la que va a decidir en base a las pruebas que le muestren. La gran diferencia entre el sistema de jueces técnicos y el sistema de jueces populares o de jurados populares es que los jueces y las juezas técnicas, por el rol que desempeñamos y la función que tenemos y la cotidianeidad que adquirimos en esa función, sacamos cuero, para decirlo en palabras sencillas. Es decir, quizás nos acordemos con mucha congoja de la primera condena que impusimos, pero cuando tenemos décadas haciendo juicios e imponiendo condenas, todo nos empieza a parecer un poco lo mismo. Esto nunca va a pasar con un jurado popular por estas características, porque intervienen una sola vez en un solo conflicto y eso es lo que garantiza concretamente la imparcialidad. Y en tercer lugar, y esto se vincula con otro mandato de la justicia accesible e inclusiva, porque nos obliga a las y los abogados a ser mucho más claras en la forma de comunicarnos y de transmitir nuestras peticiones.
Lamentablemente, y este es un gran demérito de los sistemas judiciales, hemos construido una jerga inaccesible, un lenguaje barroco, ampuloso, grandilocuente, un lenguaje del que Borges se avergonzaría. Y así nos movemos, así nos manejamos, nos encantan las citas en latín, nos encanta decir en 4 horas lo que podríamos decir en 10 minutos. El jurado popular, ¿qué genera? Genera la obligación a las personas que litigan de transmitir clara y concretamente la información que quieren que les llegue. Y eso me parece que es el valor más importante, porque ¿qué es lo que permite? Que todos y todas las personas que observan cómo se está desempeñando un determinado juicio entiendan también por qué se toman las decisiones. Entonces, oralidad y sistema de juicios por jurados son dos cuestiones que no pueden faltar si hablamos de un sistema accesible e inclusivo. Y el tercer gran conjunto de mandatos tiene que ver con el uso del lenguaje. En el caso de la Argentina concretamente, hoy en día estamos en una discusión férrea y con un grado de violencia que a veces sorprende sobre qué significa el lenguaje inclusivo. Parece que si decidimos usar la E estamos cometiendo una afrenta que amerita que nos pidan la pena de muerte porque estamos traicionando el español. A mí la verdad es que esto me da particular gracia cuando la crítica viene de los propios sistemas judiciales que no han tenido ningún problema, como les decía antes, a lo largo de toda su historia, en dirigirse a los y las usuarias en latín como si estuvieran dando misa en el siglo XVII. Entonces, que traigamos el lenguaje hacia el siglo XXI y que nos hagamos cargo a través del lenguaje de las personas en cuyos conflictos estamos interviniendo y sobre quienes estamos tomando decisiones, también es importante. En este punto me quería detener particularmente porque la regla 58 de las reglas de Brasilia habla específicamente de la comunicación judicial y nos dice que los poderes judiciales y sus integrantes, porque también nos encanta como echarle la culpa al sistema como si nosotros no fuéramos parte integrante del sistema, nos dice que los poderes judiciales y sus integrantes tienen que procurar eliminar todas las barreras y generar todos los mecanismos para que la comunicación sea clara y concreta y accesible y comprensible para los y las usuarias, para las poblaciones vulnerables. Entonces, ¿qué nos genera esto a nosotros? Nos genera una obligación en la transmisión oral de las ideas y en la transmisión escrita de las ideas de ser claros y concretos, de abandonar, esto no me voy a poner a darles por supuesto una clase de gramática y estructura literaria porque no soy idónea para la materia, pero sí puedo hacer algunas recomendaciones que yo procuro seguir. No escribamos párrafos de 4 carillas. El punto y aparte existe en la lengua y es fácilmente utilizable. No escribamos oraciones de 500 palabras al interior de la oración. La oración más larga que existe en la literatura en habla hispana está en 100 años de soledad. Yo tengo un compañero que siempre dice, si uno puede escribir una oración tan larga y darle sentido, tendría que estar escribiendo una novela como hizo García Márquez y para ganarse el premio Nobel. Nosotros y nosotras no nos vamos a ganar el premio Nobel, entonces tenemos que ser un poco más modestas y modestos en la forma en que transmitimos las ideas. No hagamos citas en latín, expliquemos por qué estamos tomando las decisiones, refirámonos a las personas que están involucradas en el conflicto. Si la persona que está involucrada en el conflicto es una mujer, hablemosle en femenino, no le hablemos en masculino. Si la persona que está siendo representada en un juicio es una mujer, no hablemos del defensor del litigante, hablemos del defensor de la litigante. Empecemos a usar estas cuestiones que no tienen nada que ver con deformar el lenguaje, sino que tienen que ver con hacernos cargo de que el lenguaje y las palabras crean mundos. Entonces, cuando nosotros sesgamos el lenguaje, cuando nosotros cortamos una parte de la sociedad del lenguaje, cuando hablamos de los y lo referimos como el universal, lo que estamos haciendo es negar a la mitad de la población. Y cuando nosotros usamos el todes, el les,
les abogades, también tengamos en cuenta que no solo hay hombres y mujeres en la sociedad actual, hay hombres, mujeres, identidades trans, identidades no binarias, y nos tenemos que hacer cargo de eso porque somos la administración de justicia, somos quienes garantizan el acceso a los derechos. Cuando los sistemas de administración de justicia partieron en su creación, se ocupaban del patrimonio de los hombres blancos de clase media burgueses. Hoy en día, nosotros tenemos que trabajar con una conflictividad que es mucho más compleja, con sectores de la población muy vulnerabilizados, atravesados por múltiples vulnerabilidades, y cuando nosotros no les nombramos, estamos generando más vulnerabilidad en lugar de darles una respuesta. Entonces, en definitiva, hacer una administración de justicia inclusiva, incluyente y accesible tiene que ver con la forma en que nosotros nos manejamos. Y para terminar, sintéticamente, yo diría que el desafío de la época es transitar de la justicia del trámite a la justicia del cuidado, de la justicia de los papeles a la justicia de las personas, de asumir la obligación que tenemos de hacernos cargo de que estamos decidiendo sobre la vida de las personas, no sobre papeles y tinterilladas. Muchísimas gracias.